Hola a todos, espero que estéis bien. Hoy en día vamos a hablar del tema siguiente. El título del podcast es Orar antes, durante y después. Hay algo que Dios me enseñó con respecto a la importancia de la oración. Podemos ver en el libro de Josué que Yahvé estaba con el pueblo de Israel y les dio una victoria sobrenatural sobre Jericó. Josué capítulo 6 nos dice, poco después, Josué y los guerreros de Israel tienen que conquistar la ciudad de Ai. Y como habían experimentado una victoria tan grande sobre Jericó, pensaron que sería muy fácil derrotar a Ai, que era una ciudad menor. Esto es lo que la Biblia nos dice en Josué capítulo 7, versículo 2 hasta 3. Ahora pues, Josué envió hombres de Jericó a Ai, que está al lado de Bet-Aven, en el lado este de Betel, y les habló diciendo, suban y espíen al país. Entonces los hombres subieron y espió Ai, y volvieron a Josué y le dijeron, no dejes que suba todo el pueblo, sino que suban unos 2 o 3 mil hombres y ataquen a Ai. No cansen a toda la gente allí porque la gente de allí es poca. Lamentablemente, no sabían algo de gran importancia. La Biblia nos dice en Josué capítulo 7, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una ofensa con respecto a las malditas cosas, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, la tribu de Judá, tuvo de las cosas malditas y la ira del Señor ardió contra los hijos de Israel. Y debido a ignorar ese hecho, la gente de Israel fue muy derrotada por ahí y se sorprendió por eso. Josué capítulo 7, versículo 4 hasta 5. Entonces, cerca de 3,000 hombres subieron del pueblo, pero huyeron delante de los hombres de Ai. Y los hombres de Ai mataron a unos 36 hombres, porque los persiguieron desde delante de la puerta hasta Shebarim y los derribaron en el descenso. Por eso los corazones de la gente se derritieron y se volvieron como el agua. Esto fue tan desalentador que Josué fue a Dios y oró. Nos dice la Biblia en Josué capítulo 7, versículo 6 hasta 9. Josué rasgó su ropa y cayó sobre la tierra, sobre su rostro, delante del arca de Jehová hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel, y se pusieron polvo en la cabeza. Y Josué dijo, ay Señor Dios, ¿por qué has traído a este pueblo sobre el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos? Oh, que nos hubiésemos contentado y vivido al otro lado del Jordán. Oh Señor, ¿qué diré cuando Israel le dé la espada a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra lo oirán, nos rodearán y cortarán nuestro nombre de la tierra. Entonces, ¿qué harás por tu gran nombre? Así que es realmente muy bueno que Josué fuera a orar a Dios para saber por qué ocurrió ese desastre. Pero Dios me mostró que hubiera sido mucho mejor si Josué hubiera orado de antemano. Este desastre podría haberse evitado si Josué hubiera rezado antes de conquistar la ciudad de Ai. Dios le habría mostrado las cosas que necesitaba ver. Josué y los guerreros de Israel habían asumido que, porque Dios había estado con ellos para conquistar a Jericó y que había prometido darles Canaán, Dios habría estado automáticamente con ellos para conquistar a Ai. Eso es parcialmente cierto porque Dios siempre cumple sus promesas. Sin embargo, algunas promesas son condicionales y requieren nuestra total obediencia, y en ese caso hubo una desobediencia
que Josué no conocía. Podría haberlo sabido si no hubiera tomado por dada la presencia de Dios y lo hubiera preguntado antes de tomar decisiones. Josué mismo era inocente, pero alguien en Israel había atraído la ira de Dios sobre todo Israel debido a su desobediencia. Acán se había robado algunas cosas prohibidas que Dios había ordenado no tomar. Josué capítulo 7, versículo 1 nos dice: Pero los hijos de Israel cometieron una ofensa con respecto a las cosas malditas, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas malditas y se encendió la ira del Señor contra los hijos de Israel. No había absolutamente ninguna manera de que Josué pudiera haberlo sabido, excepto Dios mismo revelando eso. Y eso me hizo darme cuenta de que en mi propia vida he cometido los mismos errores que Josué. Porque Yahweh es mi Dios, porque Él siempre está conmigo y porque a veces me siento bien acerca de una situación, tomé decisiones asumiendo que Dios estaba de acuerdo con eso, mientras que no lo había consultado de antemano, y los resultados fueron desastrosos. Gracias a Dios aprendí mis lecciones, y ahora sé lo importante que es orar antes de tomar una decisión. Además, una vez que se ha tomado la decisión, es importante consultar con Dios en oración si todo está bien todavía, porque, como fue el caso de Josué, algo malo podría haber sucedido que no sabías mientras eras obediente a Dios. Y eso podría costarle algo si no se toma el tiempo de verificar constantemente todo con Dios en oración. David había atendido este principio, y a diferencia de Josué, cada vez que tenía que comenzar una batalla, buscaba al Señor en oración. La Biblia nos dice al primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8, entonces David le preguntó al Señor diciendo: ¿seguiré a esta tropa? ¿Debo adelantarlos? El Padre Celestial también trajo mi atención a otra cosa. Hubo este episodio particular con los Gabaonitas, justo después de la conquista de la ciudad de Ai. Esta parte menciona lo importante que es permanecer siempre vigilante y buscar el rostro de Dios para cada pequeña cosa en la vida, incluso las cosas que parecen obvias. El enemigo siempre está tratando de buscar una manera de destruir al pueblo de Dios por todos los medios necesarios y todo tipo de engaños. Entonces, aquí está la historia de Gabaón. Simplemente leeré los versos. Josué capítulo 9, versículo 3 hasta 18. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, trabajaron con astucia y fueron y fingieron ser embajadores. Y tomaron sacos viejos en sus burros, viejos odres rotos y reparados, sandalias viejas y remendadas en sus pies, y prendas viejas en sí mismos, y todo el pan de su provisión estaba seco y moroso. Fueron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de un país lejano, ahora por lo tanto, haga un pacto con nosotros. Entonces los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizás moréis entre nosotros, entonces ¿cómo podemos hacer un pacto con usted? Pero le dijeron a Josué: somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois y de dónde vienes? ¿Quién sois y de dónde vienen? Entonces le dijeron: de un país muy lejano han venido tus siervos, por el nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído de su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban más allá del Jordán,
a Sihón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo tanto, nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron, diciendo, toma provisiones contigo para el viaje, ve a su encuentro y diles, somos tus siervos ahora, por lo tanto, haga un pacto con nosotros. Este pan nuestro lo tomamos caliente para nuestra provisión de nuestras casas el día en que partimos para venir a ustedes. Pero ahora mira, está seco y mohoso, y estos odres que llenamos eran nuevos y mira, están rotos. Y estas nuestras prendas y nuestras sandalias se han vuelto viejas debido al largo viaje. Entonces, los hombres de Israel tomaron algunas de sus provisiones, pero no pidieron consejo al Señor. Entonces Josué hizo las paces con ellos y hizo un pacto con ellos para dejarlos vivir, y los gobernantes de la congregación les juraron. Y sucedió que al cabo de 3 días, después de haber hecho un pacto con ellos, oyeron que eran sus vecinos los que moraban cerca de ellos. Entonces los hijos de Israel viajaron y llegaron a sus ciudades al tercer día. Ahora sus ciudades eran Gabaón, Jefirá, Beerot y Kirjat-Jearim. Pero los hijos de Israel no los atacaron porque los gobernantes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel. Y toda la congregación se quejó contra los gobernantes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vemos que la siguiente ciudad que se suponía que debía ser destruida por los israelitas se disfrazó y usó la empatía de Josué y de los ancianos contra ellos mismos. Todo lo que dijeron los gabaonitas parecía muy real, parecía muy obvio, parecía muy verdadero. Y a causa de eso, Josué no tomó el tiempo de consultar a Jehová antes de tomar una gran decisión, porque se trataba de un pacto y un pacto es muy importante. Y Josué no tomó el tiempo de consultar a Jehová. Y a veces en la vida sentimos empatía y queremos ayudar a las personas mientras son enemigos que se disfrazan de víctimas. Y eso describe muy bien al narcisista, pero ese tema es para otra enseñanza. Aquí queremos centrarnos en el hecho siguiente. Josué y los ancianos tenían buenos corazones, pero desafortunadamente eso se usó contra ellos nuevamente. Eso no hubiera sucedido si hubieran rezado antes. Las consecuencias de esta fea decisión ahora se ven obligados a vivir con sus enemigos entre ellos. Vale, los gabaonitas se convirtieron en esclavos, pero Dios nunca deseó eso en primer lugar. La Biblia nos dice en Josué capítulo 9, versículo 27, y ese día Josué los hizo limpiadores y portadores de agua para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que él elegiría hasta el día de hoy. Entonces la conclusión de todo esto es eso. Asegúrese de orar antes de tomar cualquier decisión, pequeña o grande, y continúa orando una vez que Dios te haya dado luz verde. Aquí se termina esa pequeña enseñanza. Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo, que la paz de Padre Celestial sea contigo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima vez.